Tan intensa me lo han es que me lo han dicho en todos los contextos y siempre por hombres, evidentemente. Bueno, casi siempre. A nivel laboral, pues cuando defiendes tu opinión frente a un equipo, sobre todo cuando hay dos polos y defiendes el tuyo, ¿no? Ahí te pones intensa. O en la vía pública, si me quejo yo qué sé, de un coche que va a mucha velocidad y pego un grito porque voy con mi hijo, intensa. Intensa es una palabra que nos tildan y para mí es un insulto y en palabras mayores. Y la intensidad es buena. La intensidad gana batallas. Así que, bienvenidas las intensas. Un abrazo. Locura e intensidad. Estamos en plena campaña hacia las municipales y autonómicas y en campaña oficiosa hacia las generales. Programas, propuestas, polémicas, resistencia, traición, estrés, ir al límite de las fuerzas psicológicas y físicas. Todo esto lo conocen muy bien candidatos y candidatas, pero ¿y de sus vulnerabilidades, de su salud mental? ¿Qué sabemos nosotras? ¿Sufren y sienten nuestros y nuestras representantes políticos? ¿Está preparado el Congreso para sostener la vida en el centro? ¿Qué sabemos del malestar de las demás, del resto de mujeres mortales a las que un día sí y otro también nos siguen llamando loquitas, intensas, vehementes, pesadas, difíciles? Hoy en nuestro especial literario vamos a hablar de mujeres que colapsan porque un mundo enloquecido y violento sigue empeñado en que las locas somos nosotras. Así empieza la primera historia. El 20 de diciembre del 2015 me convertí en madre y enloquecí. Mientras la euforia se gestaba entre el padre, familiares y amigos, otra euforia invadía el país. Ese mismo día, España votaba en las primeras elecciones en las que participaba un nuevo partido, uno que quería representar a la gente común, y la esperanza del cambio planeaba sobre la jornada. Al anochecer, cuando yo contaba contracciones, el país contaba escaños, y ambas cuentas confluyeron en una nueva vida para mí, porque uno de esos escaños iba a ser mío. El mismo día del nacimiento de mis hijos, me convertí en diputada del Congreso. Y aquellos dos partos, el público y el privado, se enredarían hasta asumir a Mar García Puig en un episodio de ansiedad puerperal que la hizo hermanarse con todas las mujeres que después de parir han visto su salud mental tambalearse. Nos lo cuenta en La historia de los vertebrados, editada por Literatura Random House en castellano y por La Magrana en catalán, una novela a caballo entre la crónica personal literaria y el ensayo erudito, muy erudito, entre la reapropiación orgullosa de la locura femenina y la denuncia a un sistema político que muchas veces nos deshumaniza. Una novela cuyas páginas vamos a pasar, como no podía ser de otro modo, con las dos lectoras que más y mejor pierden el juicio cuando se topan con un buen libro. Muchos años después, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, había una vez un principito que habitaba un planeta apenas... Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Coronel Aureliano Buendía, y que tenía necesidad de ir. Mi madre me lo dijo. Tomo. Y lomo. Silvia Nanclares y Silvia Herrero de Tejada, compañeras, ¿cómo estáis? Muy bien, buenos días, Violeta. Felices, empatadas ante este debut. Este soplo de aire fresco. Como locas. Nunca mejor dicho. Y no solo vosotras. Bueno, un montón de gente porque nos consta que es un libro que está volando de la mesa de novedades. La historia de los vertebrados es un viaje en primera persona por la historia de la locura puerperal. Espera, Silvia, que lo mismo hay oyentes que no saben lo que es el puerperio. Aquí estamos entre expertas. Sí, ese periodo que va desde el parto que se puede prolongar hasta 2 años. Perdón, prosigue. Bien. Gracias por la explicación, que no todo el mundo lo sabe, y es una de las virtudes de este libro que lo da a conocer. Es un libro donde se cruza la belleza con la crudeza, las referencias literarias con la crítica social, la crónica de la fontanería política con la denuncia feminista por una forma más humana de hacer las cosas. Vamos, todo lo que nos importa. Todo eso. Toda la mandanga. El meollo. Y por cierto, estamos escuchando a June Carter, la autora de este temazo, Ring of Fire, porque la novela empieza... No es su marido, es ella, la autora, por favor. La novela empieza con un círculo de fuego, que es el que se produce durante un parto. Por
este círculo de fuego vamos a recibir a Mar García Puig. Crudos días. Mar, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, muy feliz. Muy enhorabuena, porque 7 años después de esos 2 partos te has convertido en autora. ¿Qué tal se está portando esta nueva criatura? Pues la verdad, de momento bien. A ver, al principio fue un poco duro esta conversión repentina en autora, pero la verdad es que estoy contenta con la recepción. Está siendo, fabulosa. Pongámonos en contexto. Hace poco más de 7 años, mientras la ciudadanía votaba en aquellas elecciones generales en las que una nueva fuerza venía a saltar los cielos, tú eras la número 6 en la lista de En Común Podem por Barcelona y no pudiste votarte a ti misma porque ese día una cabeza asomaba fuera de tu cuerpo como un fuego en medio de una zarza. Ya hablaremos de las impresionantes imágenes poéticas que plagan este libro, que son fabulosas todas. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó que tuve un parto prematuro de mellizos y yo no era política, yo de hecho vengo del mundo de los libros. Sí. Pero me presentaba por primera vez a unas elecciones con En Común Podem y a las 6 de la mañana rompo aguas. Así. Y entonces me voy directa al hospital. Tratan toda la jornada electoral de evitar un parto prematuro, pero más o menos a la hora en que se acababan de contar los escaños, el ginecólogo dijo, vamos para adelante, porque estos niños quieren salir como tu acta de diputada. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó en tu cabeza? ¿Qué hizo clic? Pues la verdad es que yo uso metáforas que en el fondo, ¿no? Son un poco la locura es eso, y cuando he estado investigando en los historiales médicos de otras mujeres usaban también metáforas, ¿no? Religiosas en algunos momentos de la historia. Yo uso metáforas y una de ellas es que veo como la muerte entra en el paritorio, ¿no? Yo que siempre, como muchas de nosotras y como la sociedad había vivido muy de espaldas a la muerte, uso un verso de la poeta Silvia Mistral de su parto que dice: he vuelto de la muerte y no rezaba a Dios, ¿no? Porque realmente el parto, el nacimiento, el tener una vida en tus manos, ¿no? Te acerca a la vulnerabilidad y te acerca a una realidad que no conocías, que es que un día tú no vas a estar y un día no vas a poder proteger a eso que depende tanto de ti en esos momentos. ¿Y cuándo empieza a gestar la necesidad de este libro? ¿Tiene que ver algo que ver con aquel artículo de Público que se viralizó en 2021 donde saliste del armario de la salud mental? Pues sobre todo tiene que ver con eso, pero sobre todo tiene que ver con un poco mi espíritu de editora, ¿no? Yo soy editora de... Ante todo editora. Sí, ante todo orgullosa editora. Y yo había encontrado tantísimo material, ¿no? Pues eso, en los historiales médicos, de mujeres, luego en los manuales de medicina y psiquiatría, porque yo recurrí a la psiquiatría, a la psicología, pero recurrí también a los libros como forma de terapia, ¿no? Y había encontrado tanto material y eso, había que hacer algo con todo eso, ¿no? Y entonces, a la vez, cuando fui a buscar mi historial médico, y leí mi historial médico, me pareció como una especie de pieza de literatura, ¿no? Una obra cumbre de la literatura contemporánea. Sí, y entonces me vi como personaje. Sí. Y ahí es donde lo que en un principio iba a ser más un ensayo de recuperar voces y tal, mi historial médico guardaba tantas similitudes con tantos historiales médicos de la historia y había esa coincidencia casi mágica, que me vi desde fuera como personaje y decidí meterme, ¿no? Entonces sale un poco de, pues eso, ¿no? De decir, tengo todo este material que obsesivamente he estado recogiendo. Haces casi turismo de la locura, podemos decir, a ciudad a la que vas, museo de la locura que visitas, ¿no? Totalmente, es que, y de hecho hablo como que en mi vida hay como dos especies de lugares de la locura, ¿no? Los lugares míos de la locura, que todos tenemos un poco, ¿no? Sí. Ese van con el que te has sentado a llorar, esa estación de metro en la que has tenido tu crisis de ansiedad, ¿no? Ese lavabo de la oficina donde te has encerrado cuando no podías más. Y luego hay como una historia y una geografía de la locura, empezando por el Bedlam famoso, infame, donde estuvieron esas mujeres encerradas por desafiar a sus tiempos, ¿no?
pero también todos esos lugares más... Justo ahora hablábamos... De Ibiza, que había un sanatorio ahí también en los años 70... Y que son lugares que hay que visitar y hacer esa especie de turismo, porque es un turismo por nuestra historia y por las identidades que nos han impuesto, ¿no? Bueno, de hecho, el libro repasa de una manera muy Foucaultiana. Ay, por favor. Foucaultiana, o sea, Foucaultiana, Michel Foucault. Chica, no la perdáis. Bueno, repasa la locura puerperal tipificada como tal allá por la era victoriana, pero que se remonta también hasta los tratados de anatomía griega, los grabados medievales. ¿Cómo ha usado la ciencia médica el puerperio para psiquiatrizarnos? Pues para psiquiatrizarnos y sobre todo para avisarnos que si te sales de la norma marcada, ¿no? O sea, yo una de las cosas que quería hacer era una especie de arqueología del miedo materno y de cómo el miedo materno se ha usado para psiquiatrizarnos y para dar forma a la historia. Hablábamos también, justo antes de entrar, en la necesidad de romper barreras y que este libro no es solo para madres o solo para madres que... O sea, es que este miedo materno da forma a nuestra historia. Totalmente. A la de todos, a la de hombres, mujeres, madres, no madres, madres biológicas, madres de otro tipo, todo, ¿no? Bueno, es que de hecho yo, sin ser madre ni nada de eso, he sentido mucha conexión con historias, por ejemplo, en la relación con la hermana, con la madre, con la pareja. Esas historias son brutales, he llegado a llorar. Yo también lloro mucho, porque soy muy intensa. La verdad es que, Mar, qué erudición, maja. Nos has dejado maravilladas. Porque, a ver, lo que estás contando, ¿no? Necesitabas ese respaldo de la historia, la cultura, porque es verdad que a veces etiquetas como, por ejemplo, la depresión posparto, pues se quedan tan pequeñas, ¿no? Ante este fenómeno que, como tú dices, es como un pilar de nuestra cultura, ¿no? Has hecho ese repaso para un poco darle cuerpo, ¿no? Porque yo creo que, y más ahora, ¿no? Cuando te sucede algo de este tipo, recurres sobre todo a la autoayuda, manuales de psicología. Y es cierto, ¿no? Que la psicología está allí, la psiquiatría, y te pueden ayudar, pero hay una parte, y por eso también reivindico, y como parte de un movimiento mucho más amplio, ¿no? La locura, ¿no? Y el término loca, ¿no? Porque si lo dejamos solo en lo médico, nos estamos perdiendo muchísimo, Totalmente. ¿no? Y entonces yo reivindico la parte humana de la locura, Claro. la parte social, la parte humana, y convivir con ella, ¿no? Vivimos de espaldas a la muerte, vivimos de espaldas a la locura también. Y ese buceo en la historia, en otros casos, pues me permitía darle esa parte humana. Claro. Y tras esa inmensa labor investigadora sobre las locas de la historia, de la ciencia, la mitología, las religiones, ¿cuál ha sido el descubrimiento que te ha impactado más? ¿Qué loca, o qué médico, o qué leyenda, qué historia? Pues quizá las mujeres victorianas. Porque es verdad que es cuando... que es el momento, ¿no? Tú decías lo público y lo privado, cuando se definen las dos esferas, el ángel del hogar... Y en ese momento, con unos historiales médicos que son pura literatura, o sea, que me pedían hacer algo con eso, ¿no? Como editora, veía unos paralelismos con mi propia historia y la de tantas mujeres actuales y sumergirme, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que me marcó mucho su historia, que es Emma Riches, que las archiveras de Bedlam, que hacen una labor maravillosa, me ayudaron a reconstruir su historia. Una mujer que se pasó prácticamente su vida en manicomios británicos. Pues encontré una especie de hermana yo ahí, una hermana en el tiempo. Qué bonito. Sí, además el libro está plagado, eso, cosa que nos pirra, con espejos literarios de autoras como Silvia Plath, Anne Sexton, Montserrat Roig y Sharon Olds, que da título al libro con uno de sus versos. Bueno, tú eres filóloga y se te nota además filóloga inglesa como aquí. Como yo. O sea, se les ve el plumero, aquí buenas tirpes. British de hecho, lovers. pensaba mucho en el relato este que se llama El tapiz amarillo. Que Claro. de hecho lo dejé fuera, pero vamos. Podría estar, vamos. Totalmente. Cuéntanos, ¿cómo ha sido construirse también en diálogo con ellas, con esas poetas y autoras más literarias, ¿no? Sí, pues por ejemplo, yo quise también recuperar a las dos grandes locas. Locas, por antonomasia. Por antonomasia, porque además me parece que en un momento se las reivindicó por locas y ahora
parece que las reivindicamos solo por locas, ¿no? Es verdad. Y como que si te gusta Silvia Plath, ¿no? Como que, entras dentro del tópico, claro, como se suicidó, ¿no? Y quería recuperarla como loca, pero también como una autora que tiene una visión de la maternidad extremadamente moderna y de la feminidad extremadamente moderna, ¿no? Entonces quise recuperar a las dos grandes locas de la literatura en inglés, ¿no? Y luego, pues eso, ¿no? Pues Silvia Mistral, Montserrat Roig, Sharon Olds, que para mí es una poeta que aquí habla la editora y la lectora también, traduzcan todo de Sharon Olds, que aún queda algún libro. Totalmente. Y que efectivamente da título al libro y... Yo me quedo con esos 2 vasos de leche que le pone Silvia Plath, ¿no? A sus hijos. Cuéntalo por si alguien no conoce la historia, ¿no? Sí, pues justo antes de suicidarse, en esa protección materna, ella se suicida con el gas del horno. Y pone en la puerta, para que no salga el gas, pone todo de toallas para proteger a sus hijos que están durmiendo en la habitación, pero sobre todo les deja un vaso de leche, ¿no? Y eso me llevaba un poco a lo que tiene la maternidad de cotidiano, de físico, ¿no? Totalmente. Se van a despertar sin madre, pero ojo que no les falte el vaso de leche, ¿no? O sea, que no les falte su desayuno, ¿no? Y entonces como las grandes palabras en mayúsculas, la historia en mayúsculas, la muerte en mayúsculas, todo eso, con la maternidad, con los cuidados, con el feminismo, baja en minúscula, ¿no? La historia en minúscula y el desayuno, la cena, peinar el pelo, cortar las uñas, como todo eso son también gestos heroicos. La primera visita con mi psiquiatra en el centro de salud confirma el trastorno de ansiedad asociado al posparto y valida el tratamiento farmacológico. Me proponen que durante un tiempo me olvide de mis responsabilidades profesionales, pero yo me niego. En el Congreso de los Diputados no existen los permisos de maternidad o paternidad como en otros trabajos. La única opción posible es votar de forma telemática, pero eso supondría renunciar a participar en los debates, las reuniones y cortar la comunicación con la sociedad civil que me ha dado su confianza. Acabamos de asaltar los cielos y las mujeres comunes hemos podido entrar estrujando las nubes hasta hacernos un sitio. No puedo dejarlo vacío. Vaya imagen, Mar, eso de estrujar las nubes, ¿no? Y colarnos por el resquicio. ¡Joy, qué responsabilidad y qué ambivalencia debiste sentir más brutal, ¿no? Y yo me pregunto hasta qué punto esas exigencias de la política institucional contribuyeron también a desatar o intensificar tus episodios de ansiedad, ¿no? Porque aquí Silvia y yo, que somos madres de peques muy peques, o sea, nos podemos imaginar la culpa que te desatarían esas ausencias, ¿no? Que se te hacían obligatorias. Sí, y por un lado yo he querido explicarlo también, en ningún momento como para victimizarme, era como una obsesión que tenía al leer el libro, que no fuera un relato victimista, sino porque todo lo que yo he podido sufrir, al final el Congreso tiene un poder de representación muy fuerte, ¿no? Entonces, todo lo que yo he podido sufrir no solo refleja lo que han podido sufrir otras mujeres desde otros puestos, sino refleja lo que estamos proyectando, porque al final el Congreso es un espacio de representación y de poder, ¿no? Y que marca el futuro de lo que va a venir para el resto de mujeres y para el resto de madres, ¿no? Entonces, si el Congreso no considera los cuidados como válidos, está mandando un mensaje muy potente. Claro, ¿y cómo debería ser el ritmo de esa política institucional para que nuestras representantes fuesen de verdad gente común y no, como dice la economista Maya Pérez Orozco, hombres champiñón o hombres BBVA, blancos, varones, adultos, a los que le planchan las camisas? Pues mira, yo mientras estaba escribiendo el libro me encontré con un dato de, ¿no? Porque hablamos mucho de la paridad y efectivamente, ¿no? Pues tenemos gobiernos paritarios, pero había un estudio de ministras con hijos y ministros con hijos, ¿no? Y la diferencia era brutal. Lógicamente las ministras no son obligadas a tener hijos, ¿no? Pero sí que demuestra cómo son las cosas. Pues yo creo que de entrada tendríamos que cambiar esa idea de
el política de carrera, imprescindible, siempre presente. Yo me encuentro mucho tú te metiste en política, sabías dónde te metías. Y yo digo, bueno, meterme en política no significa que renuncie a mis derechos, pero sobre todo no significa que mis hijos renuncien a sus derechos, ¿no? Si ponemos en el centro, como decimos tanto, los derechos de la infancia, cuando yo explico en un episodio que mi hija está en la UCI y a mí me obligan a ir al Congreso a votar, mi hija está perdiendo el derecho a tener a su madre a su lado ese día, ¿no? Entonces, a mí ya se me supone que me van a linchar, a insultar y a todo, pero no perdamos de vista que los cuidados son multidireccionales y afectan a muchísima gente. Bueno, es que esta imagen del ángel del hogar, Victoria, ¿no? Te queríamos preguntar si sigue persistiendo, ¿no? Por lo que cuentas parece que un poco sí. Sigue persistiendo completamente, y aquí me encanta coincidir con Ana Requena y su Intensas, ¿no? Porque esto a nivel político, ¿no? Las políticas nos alteramos, ¿no? Los hombres son firmes, ¿no? Se sigue viendo mal mostrar los sentimientos. Se sigue pretendiendo que no hay sentimientos en política cuando no son prácticamente el motor que lo mueve todo. El sentimiento bien entendido, ¿no? Porque también aquí está, ¿no? en el ángel del hogar y la división de las dos esferas, lo racional y lo emotivo como dos mundos separados, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Intensas, histéricas, hipersensibles, y él, no te lo tomes así, mujer, ¿no? ¿Y cómo, que te pierden las formas. Que te pierden las formas. Y tú, mientras uno de los episodios más duros, bueno, uno de los ejemplos de lo que te estaba pasando, es que tú llegas en un momento de ese periodo a arrancarte el pelo y comértelo. ¿Cómo tú, estando en esa situación, convives con este ritmo? Con dificultades, pero como muchas mujeres, porque yo me escribe gente, por ejemplo, a raíz de ese artículo de Público, pero ahora también a raíz del libro, me escriben mujeres y me dicen, yo en mi trabajo no lo puedo contar, ¿no? Cuando he hablado de esos lugares de la locura, me he referido enseguida a ese lavabo de la oficina, donde se puede ir a llorar, donde tantísimas mujeres seguramente, y al final, y eso también, yo tengo una cierta posición de privilegio, donde es verdad que los insultos son más públicos, pero también se me reconoce cierta voz, ¿no? A mí, y esto lo he hablado con mi psiquiatra, ¿qué hubiera pasado si yo no fuera diputada, no fuera una mujer blanca, clase media, y me hubiera pasado estos episodios, ¿no? Bueno, pues hubiera estado en peligro incluso de perder la custodia. Efectivamente. Claro. Sí. Oye, y volviendo un poquito la vista a lo más cercano a nuestros círculos, ¿cuánta testosterona y cuánta falta de atención también hay en nuestras formaciones, ¿no? Por ejemplo, en 2015, que te encontraste en Podemos, en Comú Podem, que en organizaciones donde se reivindican también los cuidados y, sin embargo, también hay mucho curro que hacer ahí, ¿no? Me imagino. Sí, y además llega un momento en que las mujeres adoptamos esos roles, ¿no? Entonces, yo me encontraba con que propias madres competíamos por el tiempo que hacía que no veíamos a nuestros hijos, ¿no? En plan, y yo me tengo que ir a Barcelona, pues es que hace una semana que no los veo. Bueno, ¿qué me vas a contar? Que hace 10, ¿no? Eso es lo normal. Exacto, ¿no? Y al final acabas... Eso sí, después estás redactando un programa con la conciliación, los cuidados, ¿no? Los derechos de la infancia. Exacto, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho de paridad, de feminizar la política en cuanto que hayan mujeres en puestos de liderazgo. Ahora ya vayamos un paso más allá, y qué liderazgos, y ¿no? Y política feminista, ¿no? Sí, no exacto. Solo que seamos mujeres haciendo esas funciones que siempre se nos dejan, ¿no? Tengo que hacer aquí el paréntesis de la pregunta inevitable, porque hablando de testosterona y de señorías, ¿cómo ves los problemas de confluencia entre Podemos y Sumar? ¿Y qué parte de todo esto que estamos hablando también influye ahí? Pues mucho, porque claro, hablamos mucho de eso, ¿no? De la paridad, de liderazgos femeninos, pero hay un problema sistémico. Claro. Y hay un problema de qué formas tienes que asumir para llegar a esos liderazgos, ¿no? Entonces, creer que tener a mujeres dialogando lo va a resolver todo es de una ingenuidad absoluta, ¿no?
Y ahí, las que estábamos siempre con el ábaco contando cuántas mujeres no había, ahora tenemos ese ábaco, tiene que ser ¿no? También de mujeres en puestos de liderazgo, pero ejerciendo qué tipos de liderazgos, ¿no? Oye, yo que soy un poco cotilla, quiero saber cuántos compañeros de otras bancadas han venido a que les firmes el ejemplar de tu libro. Pues mira, ¿sabes que una de las cosas, iba a decir buenas, pero en el fondo supongo que son malas, es que esto es muy transversal, ¿no? Claro. Y lógicamente, menos un grupo parlamentario que todas sabemos quién es, donde creo que nunca vamos a poder encontrar ¿no? Lugares sí, de encuentro. Lugares de encuentro. Sí que es verdad que me han venido de diferentes grupos, incluso del Grupo Popular, ¿no? Que podría ser también algo bastante alejado, algunas tesis feministas. Y también ha venido algún hombre. Algún hombre con la disculpa por delante. Hombre, es para... ¿No? Sí, perdón, yo ya sé, ¿no? Yo no soy madre, yo no soy mujer. Pero algunas cosas me he sentido interpelado, etcétera. Es que justo, ¿no? Antes hablábamos de cómo el canon tiene que abrirse, ¿no? Y la crítica a que este tipo de libros no son los solo libros para mujeres, de las claro. cositas nuestras, ¿no? De mujeres, sino, pues eso, un libro importante que habla de un tema importante y transversal, como tú decías, ¿no? Sí. Bueno, Mar, antes de irnos tenemos otra pregunta clave, que es ¿cómo estás ahora? ¿Te ha curado un poco escribir este libro? Pues mira, un periodista al que tengo mucho cariño me preguntaba si me había curado, ¿no? Dice, a lo mejor no te gusta esa palabra. Y yo le dije, no, mira, palabra me encanta. La cura. Yo quiero curarme, si creyera que eso es posible. O sea, creo que vivimos en un mundo que tiene que mirar de frente a muchas cosas, a los cuidados, a la vulnerabilidad, y también tiene que mirar de frente a la locura. Y yo creo que la ansiedad es para mí una compañera de vida, como lo es para mucha gente. El miedo persiste, pero hay que saber convivir con ello y quizá aceptar que es esa convivencia, claro, y que te va a acompañar, pues es parte de esa cura. Creo que es un libro que cura muchos de los males que tenemos a nuestro alrededor diariamente. Mar García. Que acompaña tanto. Yo era todo lo que leía. Era, ay, sí, no sola. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para seguir alabando y dando motivos por los que tenéis que leer este libro, pero es que son muchísimos y de verdad que te lleva, yo me lo he leído un fin de semana, de intensidad absoluta, es adictivo. Así que Mar García Puig, autora de La historia de los vertebrados, para nosotros ha sido un placer no solo leerte, sino también escucharte y que tu voz amplifique la vivencia de tanta y de un modo tan literario. Muchísimas gracias a vosotras. Estar aquí es como cumplir una especie de sueño, así que muchas gracias. Bueno, ahora seguimos con más intensidad de la buena si cabe. Vis a vis. Un cara a cara literario. Un encuentro íntimo. Bueno, pues hoy en nuestra entrevista Entre Rejas tenemos encarcelada a una intensa por todo lo alto y a mucha honra. Y la autora ha venido a defendernos su libro titulado Intensas y también a defender a las intensas en general, que de esas aquí hay unas cuantas. A mí me han llamado intensa por hablar abiertamente de cómo me siento, por cuestionarme diferentes realidades que me rodean, por ser excesivamente empática, y esa respuesta con una mayor sensibilidad hacia todo, muchas veces no se ha entendido ni se ha aceptado, yo creo al estar acostumbrados a la contención, por miedo muchas veces a mostrarnos vulnerables. Por ejemplo, cuando un hombre me ha podido llamar intensa en una relación afectivo-sexual, es porque se han sentido de alguna manera amenazados, cuando han visto que no han podido dominar, que no han tenido ese control de la situación, al relacionarse en este caso con una persona menos predecible. Y durante mucho tiempo he pensado que había un problema en mí, me generaba inseguridad, invalidaba de alguna manera cómo yo me sentía, hasta que al final esa sensibilidad especial, el poner límites, el no conformarse, el ser demandantes, menos sumisas, es algo que valoro mucho cuando lo veo en otras personas. Entonces, ¿por qué no iba a hacerlo en mí?
Nos han llegado muchos audios de oyentes y con uno de ellos damos la bienvenida a Ana Requena, redactora jefa de género del diario.es. Crudos días y bienvenida de nuevo. Hola, ¿qué tal? Hola, Ana. Presentemos Hola. a Ana, bueno, aunque Ana, la conocemos aquí todos, pero... sobradamente conocida, pero fue la creadora del blog Micromachismos, donde lectoras anónimas denunciaban el machismo cotidiano y que tantas puertas abrió a una conversación pública pionera en su momento. Y en 2020 recibió el premio Imparables por una labor periodística consagrada a la igualdad. Y hoy tenemos el honor de adelantar Intensas, publicado en Roca Editorial, que se publica el 18 de mayo. Ana, te queremos dar la bienvenida a Carne Cruda por todo lo alto. No te habíamos contado que aquí siempre se canta, entonces... Hoy te ha tocado. Hoy te ha tocado a ti. Qué maravilla. Porque sabemos que fuiste muy fan de los Backstreet Boys, por favor. Y quizá lo sigue siendo. Hombre, Quizás lo sigue siendo. Este es un momento en el que piensas, ¿por qué hay ciertas cosas que cuento en los libros? Igual no hacía falta que la gente sepa algunas cosas, pero bueno. Sí, porque es que la verdad es que ya desde nuestra pasión y entusiasmo adolescente nos han criticado una y otra vez por ser histéricas, como hablábamos antes con Mar García Puig, fanáticas, loquitas y más recientemente con este adjetivo, ¿no?, que tú desgranas, intensas. Y mientras tanto el fanatismo por el fútbol, sin embargo, como cuentas en tu libro, es cosa de aficionados. Sí. O la política, ¿no?, de señores que tienen las cosas claras, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta es solo una de las reflexiones de un ensayo que se cuestiona dónde estamos con respecto a esa intensidad con la que nos han mirado el mundo y los hombres a lo largo de la historia. Ana, en tu anterior libro, Feminismo Vibrante, Si no hay placer, no es nuestra revolución, ya reivindicaba la importancia de dejar atrás a lo que aquí te refieres como malestar sin nombre. ¿Cuál es ese malestar? Pues a mí, tomo el nombre un poco pues de lo que hizo Betty Friedan en los años 60, ¿no? Ella escribe La mística de la feminidad precisamente para tratar de poner nombre a lo que ella definía como malestar sin nombre. Ya, algo pasa. Muchas mujeres al mismo tiempo sintiendo cosas. Sienten lo mismo, ¿no? Relatan historias parecidas y sentimientos parecidos respecto a algo. Y yo aquí tenía la misma sensación, tengo esa sensación. Tengo la sensación de que, pues sí, por muchos cambios y por muchos avances, que los hay en muchos sentidos, noto, ¿no?, un malestar difuso en todas las mujeres, que tiene que ver pues con sentir, con expresar, con pedir, con reivindicar, con que de alguna manera sentimos que nos siguen señalando, que nos siguen marcando amablemente muchas veces los límites de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Es decir, ok y bien, con cierta igualdad formal y con ciertos cambios, pero cuando llevamos esos cambios a lo cotidiano, al día a día, a lo personal, escuece y nos damos cuenta de que eso tiene unas consecuencias y eso obviamente nos genera un malestar que muchas veces no sabemos exactamente por qué estamos haciendo mal. Esto es lo perverso también, ¿no?, del utilizar el intensa, porque en realidad no sabemos bien qué nos quieren decir, claro, no sabemos qué estamos haciendo mal. ¿En qué contexto nos lo dicen? ¿Es como el nuevo histérica o...? Claro, yo lo que digo es el intensa es el nuevo histérica. Una de las cosas que hemos conseguido en estos años es que haya términos, palabras que estén, peor vistas, y una es histérica. La histérica yo creo que tiene una carga ya tan evidente que ahora pues poca gente se atrevería a decirlo. Y sin embargo, intensas, yo sostengo que ha suplantado bastante esa identidad del histérica, porque de alguna manera te están señalando, ¿no?, por algo que es parecido, ¿no? Es decir, oye, estás sobrereaccionando. ¿Y por qué, no? ¿Por qué? Porque es sobrereacción. Lo que yo encuentro cuando hablo con muchas mujeres es que esa intensa nos lo dicen muchísimo en relaciones afectivo, ¿no?, sexual afectivas, y en el trabajo, que al fin y al cabo pues son dos espacios en los que empleamos muchísimo tiempo y en los que pasamos mucho tiempo y ponemos mucha energía, ¿no? Luego pues no es casualidad. Vamos a escuchar un fragmento de Intensas. 7 sillas en la mesa como levanté, miraditas en el cielo me van a cuidar. Primero tuve una intuición. Algo malo pasa cuando nos llaman intensas o cuando nos sentimos como tales, especialmente cuando nos lo dicen hombres, especialmente cuando tantas mujeres relatan malestar al ser interpeladas con esa palabra. Es un malestar difuso, pero al mismo tiempo muy asociado a acciones como pedir, señalar, enfadarse, quejarse, mostrar emociones, sentir, poner límites. Parece pertinente preguntarse si detrás de esa palabra algo escurridiza, que no tiene a priori ninguna connotación negativa, se ha construido un relato que sirve para hacernos sentir mal, para cuestionarnos. El intensa nos muestra amablemente dónde están los límites y qué sucede si los cruzamos. ¿Es el malestar que sentimos de fondo el resultado de inhibirse, el fruto podrido de la incomprensión que recibimos? ¿Puede ser la intensidad una estrategia feminista en lugar de algo de lo que avergonzarnos?
Ahí vamos. Esa es la pregunta, ¿no? Vámonos. ¿Cómo nos reapropiamos de esa intensidad, Ana? Como estrategia feminista, como tú dices. Sí, pues yo creo que reconociéndola, validándola y sabiendo que en esa intensidad está también nuestro impulso y nuestro deseo, o sea, el motor personal, ¿no? Del enfado, del deseo propio. Yo creo que es un motor importantísimo, individual y colectivo, ¿no? Individual cuando una reconoce lo que necesita, lo que desea, lo que le mueve. Yo creo que es un motor personal potente, pero es que además creo que esa intensidad, esa ira y esos deseos son también los motores de reivindicaciones colectivas que hemos vivido muy importantes, con lo cual yo creo que lo que tenemos que hacer es validar y reapropiarnos de eso, ¿no? Y decir, oye, ser conscientes también de que tratan, ¿no?, de meternos miedo y de penalizarnos con ideas que son muy dolorosas y que son muy dañinas, ¿no? Porque los vais a quedar solas o pues son ideas que se han mantenido hasta hoy en día y que tienen una potencia muy grande. Creo que solo también colectivamente vamos a ser capaces de combatir algunas de esas ideas y de esos miedos, ¿no?, apoyándonos. Pero sí me parece que en lugar de algo de lo que avergonzarnos, esa intensidad propia, debía ser algo, pues eso, que lo que reapropiarnos, que algo que reivindicar y algo que entendemos como un mecanismo que nos ayuda a traspasar los límites, porque claro que queremos traspasar los límites, ¿no? Y cambiar las normas, y para eso precisamente la intensidad es la que nos ayuda, ¿no?, a salirnos muchas veces del molde, a traspasar esos límites que nos dijeron que no debíamos, a pedir lo que se nos ha negado o lo que se nos está negando, o a desear por encima de todos los mandatos que tenemos encima. Rompamos intensamente los límites. Claro. Tú dices en el libro que nuestra intensidad suele tener que ver con nuestras relaciones con los hombres. ¿Cuándo se les llama a ellos intensos? Claro, ellos, porque yo preguntaba, ¿no? Digo, bueno, hay hombres que se sienten interpelados o que les interpelan también con el intensos. Y en realidad, no mucho, no tanto. O sea, ellos sí que hablé con algún hombre, por ejemplo, gay, que me dijo que también, precisamente, como dentro del colectivo, pues están muy penalizados muchas veces los comportamientos que se asocian más a la feminidad. Claro. Cuando un hombre gay cae en esos comportamientos, ¿no?, se comporta de esa manera que en teoría está más asociada a las mujeres, también les penalizan a ellos, ¿no? Entonces eres un intenso, eres un intensito. Y en cualquier caso, por supuesto que se puede utilizar esta palabra, ¿no?, para un hombre, pero creo que claramente no tiene ese sentido, ¿no? No se ha construido ese sentido, ¿no?, tan peyorativo y tan de señalamiento como se ha construido en el caso de las mujeres. Isabel Díaz Ayuso nos llamó malcriadas por, cito textual, aspirar a llegar sola y borracha a casa. ¿Qué pasa aquí? ¿La derecha ha intentado igualar al feminismo con una especie de versión colectiva de él, no sea histérica? Sí, yo hablo en el libro de que se pretende generar una especie de un complejo de intensidad colectiva, ¿no? Claro. Lo llaman, sois toda una intensa e invalidar en conjunto. Oye, pero es que están con la ablación del clítoris, iros a esos países donde está sucediendo todo eso. Claro, cuando nos dicen todo el rato eso, nos están diciendo lo vuestro no es tan importante. Claro. No os quejéis. No tenéis tanto derecho a pedir. Mira lo que sucede en otros lados. Y de esa manera deslegitiman totalmente nuestros malestares y nuestras reivindicaciones. Y es como, no, por supuesto, siempre hay que mirar afuera, pero miremos hacia adentro, ¿no? Eso no puede quitar valor ni restar importancia a lo que cada una vive en su entorno. Entonces, no nos creéis este complejo de que parece que estamos pidiendo cosas absurdas o ridículas. Claro. Bueno, ayer nos comentaba alguien en Twitter al anunciar este programa: hemos pasado de las princesitas para todo a las gritonas e histéricas. Benditas las mujeres sensatas y no sometidas a todo este artificio. Sí, ¿Qué respondemos? Lo leí. Bueno, a ver, tronco. A ver, me sale la respuesta, que no está bien, que es una palabrota. No se dice nada. Y luego, pues que es que justo, ¿no?, que creo que hay que revisar eso. El problema es entender que porque una mujer levante un poco la voz a veces, o pida lo que quiere, o diga que está enfadada, resulta que perdemos sensatez, ¿no? Tenemos toda la sensatez del mundo y por eso precisamente queremos poder expresarla y poder enfadarnos y pedir lo que sea que queramos. Mira, a mí es que no sé, es que cuando me dicen intensa me entra yo qué sé yo, que me cago en todos tus muertos. Creo que a lo mejor era lo que querías decir. Era la voz que necesitábamos. ¿Cómo reivindicamos ese derecho legítimo al enfado?
Pues es que, claro, es difícil porque como desde pequeñas nos quitan mucho ese derecho al enfado. Desde muy pequeñas en realidad estamos recibiendo mensajes de enfadada, estás más fea, nadie te va a querer si te enfadas, por ejemplo. Nadie te va a querer, Entonces, claro que sí. Realmente desde muy pequeñas recibimos ese tipo de mensajes horribles que nos incitan como ¿no? a esconder el enfado, a esconder la ira. La ira, hay varias escritoras que cito que han escrito precisamente sobre la ira y sobre el poder de la ira. Como un arma que reconocer que nos es súper negada a las mujeres, que nosotras mismas le tenemos miedo a nuestra ira. Le tenemos mucho miedo. Le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque la ira también nos indica que hay algo que cambiar, que hay algo que nos enfada, sí, que hay algo que a lo mejor no podemos soportar más y asumir que hay que cambiar algo y a lo mejor es algo muy importante o bien en tu vida o bien en la sociedad completa, pues puede ser también muy perturbador. Aquí mi amiga Celtia y yo, que lloramos casi semanalmente cuando tenemos que defender alguna postura en el trabajo, te queríamos preguntar, ¿por qué lloramos? Lloramos y mientras estamos diciendo que no me pasa nada, que estoy llorando porque no sé por qué. Hay un mecanismo que te hace llorar, aunque tú no estés pasando un mal... ¿no? Solo quieres defender una postura y lloras. Sí, es que, claro, las mujeres tenemos como mucho más validado el llanto, más validado esa expresión, la emoción de la expresión de las emociones de esa manera, ¿no? Llorando, que normalmente tenemos, ¿no? El llanto asociado más pues a lo vulnerable. Entonces, de alguna manera, cuando lloras, parece que como que le estás incluso a veces restando importancia a lo que está pasando. No es tan amenazante muchas veces el llanto como un grito o como una conversación súper seria. Entonces, yo creo que tenemos como muchas veces esa ambivalencia a la hora de expresar el enfado. ¿Queremos expresar el enfado o algo que necesitamos o algo que nos importa? Y como nosotras mismas no sabemos bien cómo expresar esa ira y canalizar ese enfado, creo que muchas veces, bueno, pues petamos, ¿no? y nos pasan cosas pues como ponerte a llorar cuando en realidad lo que estás es súper enfadada o cuando en realidad lo que quieres es decir algo muy importante, pero no sabes cómo enfrentarte a eso y creo que tenemos miedo también a las consecuencias de ese enfado. Bueno, es que como dices en el libro, muchas todavía padecemos el síndrome de la dama agradable. Sí. Esto bueno, lo dice Harriet Lerner y es súper interesante, ¿no? Como ella dice, somos como, ¿no? Ella habla de las mujeres que son como unas putas víboras, ¿no? Así, más o menos esa categoría, ¿no? De las que dicen, las que confrontan, o las damas agradables, que es como preferimos asentir, complacer, ir, ¿no? De lado, que no afrontar o dar directamente las conversaciones que queremos dar, porque nos da miedo. Yo creo que nos pasa mucho a muchas. Sí. También mencionas varias veces la imagen que antes comentabas, ¿no? De te vas a quedar sola, de la mujer sin nombre, la cultura popular, como Patty y Selma, las tías gemelas de los Simpson, vecinas de los apartamentos de Spinster City, ciudad literalmente de las solteronas. Tiene que haber alguien a quien le venga bien un hombre en casa, aunque tenga instintos asesinos. ¿Qué pasa? ¿Aquí sigue siendo el amor el opio de las mujeres, como escribió la pensadora Kate Millett? Sí, yo creo que sí. Tenemos un problema. Pero no por la aspiración de amor, que es súper legítima, ¿no? Y también creo que cito a Bell Hooks, que en Todo sobre el amor, ella habla justo de eso. A mí me parece muy interesante esa reivindicación. Parece que las feministas o las mujeres podemos reivindicar poder, ambición, pero no podemos reivindicar amor, porque eso es, ¿no? Algo que nos avergüenza. Yo creo que no, que por supuesto el anhelo y la reivindicación y el deseo de amor es maravilloso y es necesario. Sí creo que es un opio en el sentido de lo que estamos dispuestas muchas veces a aceptar y de las ideas que seguimos teniendo interiorizadas acerca del amor de los hombres y de nosotras. Eso sí que es un opio, porque nos hace muchísimas veces, ¿no? Nos conducimos de manera pues muy perversa con nosotras mismas, con tal de de aceptar y de estar en una relación. Y yo creo que ahí hay algo que sigue, ¿no? Que los sigue contagiando de manera fuerte y a la que hay que darle una vuelta. No podía ser de otra manera. No podía salir de otra manera. Te recibíamos con los Backstreet Boys, así que te despedimos con las Spice Girls, que en los años 90 te enseñaron tantas cosas y a día de hoy te le siguen enseñando. Bueno, yo lo que digo, al final, cuando cumplió el Wannabe 25 años, lo revisé y dije, si estaba casi todo aquí. Estaba aquí. Tantas vueltas. Si quieres ser mi amante, en plan de no me toques las narices, di lo que quieres, di lo que sientes, deja de manearme, buen rollo, no me tal. Digo, pues mira, tanta filosofía, tanto libro.
Digo, casi todo estaba aquí en el wannabe. Ellos probablemente no lo sabían, pero ahora lo sabemos. ¿Por qué no? Ahora lo sabemos, con lo cual nos dan más ganas aún de bailar, que siempre, ¿no? Esta canción es como mitiquísima, o sea, da igual lo que te pase, escuchas el wannabe y todo mejora. Bueno. Ana Requena Aguilar, gracias por esta conversación tan intensa, como debe ser, y por enseñarnos a conjugar el verbo querer en mayúscula. Mucha suerte también con este libro que se publica en Roca Editorial el 18 de mayo y que hemos tenido aquí en primicia porque somos una intensa. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a vosotras y a vivir intensamente y ayudarnos a seguir reivindicando la intensidad. Y a bailar. Eso. Tengo que interrumpir este fantástico momento porque el programa tiene que seguir porque tenemos una serie de recomendaciones para lectoras intensas. Oh, capitán, mi capitán. El club de los lectores. En esta clase pueden llamarme señor Keating. El club de los lectores hambrientos. O si son más atrevidos. Oh, capitán, mi capitán. Ñam, ñam. A ver, capitana, ¿a dónde nos lleváis ahora a toda popa, a toda vela, perdón, a toda popa no se dice. A toda leche. A toda leche, diría yo. Pues mira, hemos traído nada más y nada menos que un top 3 de libros intensos para esta primavera-verano. Nunca mejor dicho lo de verano, Dios mío. Verano. Vamos a morir. A ver, adelante, yo saco el bolígrafo. Adelante. Venga, apunta, que empieza Silvia. Número 1, la fabulosa, maravillosa e intensísima Buenos días, tristeza. Bonjour, tristeza. Por favor. El clasicazo de François Sagan de 1954, donde la armónica vida de una joven de 17 años se ve interrumpida por una amenaza. Otra mujer. Bueno, este es un libro lleno de la intensidad de la juventud, donde no hay absolutamente nada más allá que el sentimiento y el tormento propio. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno. Buenos días, tristeza. Número 2. Número 2, anota, porque yo me he decantado por una novedad. El nuevo trabajo de nuestra admirada Eider Rodríguez. Se titula Material en construcción y es una novela dura, pero que acaba siendo, como dice la propia autora, una historia de amor, la de la escritora y su propio padre alcohólico. Wow. Sí, ella dice que el alcoholismo no es una enfermedad individual, sino una enfermedad familiar porque arrastra todo lo que está cerca. Material en construcción, corred a beberoslo. Y número 3. Número 3, un ensayo, porque se puede ser intensa y además autorreflexiva. ¡Hombre! No está reñido. Apunten, Mark Fisher, Lo raro y lo espeluznante, donde Fisher describe la experiencia de la intensidad a través de estos otros adjetivos que derivan de la literatura gótica, aquella en la que las mujeres locas quedaban encerradas en desvanes, y nos enseña que aún no estamos preparados para lidiar con aquello que no conseguimos entender del todo. Wow, a ver, bueno, Lo raro y lo espeluznante. 3 libros para pillarlos con fuerza, me parece. Venga, no seas flojita. Venga, no, intentaré no ser floja. Silvia Herrero, Silvia Nanclares, gracias por tantísima intensidad literaria, que siempre es un gusto. Bueno, una pasada, una intensidad. Para nosotras. Y a todas vosotras, oyentes y oyentes, debéis ser unas enormes intensas para apoyar a este programa de locas, como lo lleváis haciendo desde hace ya más de una década. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, gente cruda. Me llamo Nerea y soy productora desde hace relativamente poco, desde principios de año. Y ante todo lo que quiero es expresar mis más sinceras disculpas porque os llevo siguiendo desde Radio Nacional, a la SER, ahora. He difundido vuestro material, lo he utilizado en mi trabajo, me ha dado grandes alegrías y me he informado de muchas cosas. Y lo que no me puedo creer es que no me haya hecho productora hasta ahora. Bueno, pues eso ya está hecho. Eso es un poco la manera más constructiva que tengo de mantener el contacto con lo que pasa en casa. Quería daros muchísimas las gracias a todos por estar ahí, por ser capaces de reinventaros, de crear secciones para todos los gustos. Her Story, Casto, Muy Lomo, Puto Mike, El Señor Tropical, el de Twitter y las que me dejo fuera porque son un mogollón. Es que no sabría con cuál quedarme y de hecho no lo tengo que hacer porque lo quiero todo y lo quiero crudo, muy crudo. Gracias a Javier Gallego por aferrarse a este proyecto, que es más que un proyecto, es una forma de vida. Y gracias a Celtia Tabeayo por haberme recuperado, porque no vi vuestra respuesta. Os escribí un mail para deciros, ya soy productora. Y no me di cuenta de que habíais respondido. Y al cabo de los meses fue como, pues sí que has respondido. Ostras, está aquí Celtia Tabeayo, la productora viajera. Celtia, ya sabes, aquí estamos en Tokio. Vente para acá. Un beso. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la operadora de telefonía e internet sin ánimo de lucro. Un proyecto de transformación social que cuida a las personas y al planeta.
Celtia, que Tokio está ahí al lado. No te cuesta nada llegarte. Bueno, y si existe una editorial loca e intensa por excelencia sobre la faz de la Tierra, esa es la editorial La Felguera. En la londinense Fleet Street comenzaba el infierno en la tierra, o al menos eso podía pensar alguien que por casualidad y saltándose protocolos e invitaciones irrumpiera un martes por la noche en el restaurante de Bertolini. Una densa nube de humo envuelve la sala, que está llena de hombres charlando sobre poligamia y zoofilia, crónicas hiperrealistas de supuestos actos de canibalismo y otras atrocidades cometidas en las colonias británicas. Se pasan de mano en mano postales eróticas producidas en masa para consumo de los europeos, indígenas desnudos manteniendo relaciones sexuales, también folletos eróticos, cualquier cosa prohibida, pero que ahí, en el Club Caníbal, una sociedad secreta de caballeros victorianos es de lo más normal. Agente provocador. Los documentos secretos del Gabinete Negro. Una sección de la editorial La Felguera para carne cruda. El mundo alzará la mirada y gritará: ¡sálvanos! Y yo susurraré: ¡no! Servando Rocha, editor de La Felguera y muy vecino mío, bienvenido. Encantadísimo de estar aquí. A ver, Club Caníbal y Sociedades Secretas de Caballeros Victorianos. Acabamos de matar al ángel del amor que sometía a las mujeres de la sociedad victoriana y aquí los tengo otra vez. ¿Nos puede explicar de qué hablamos hoy? Ay, siento venir a fastidiar esto. Este idilio, este gran momento, vengo a dar malas noticias. A ver. Y el colonialismo y la explotación es una mala noticia, sin duda. Pues mira, hoy vamos a hablar de colonialismo, de las ideas que existían en la exploración moderna, la protoarqueología. Si hay algo que a mí me interesa es cuando los arqueólogos no eran nada profesionales, eran casi aventureros que se jugaban la vida. Y los integrantes del Club Caníbal, que hemos escuchado un poco a qué se dedicaban, pertenecen a una casta muy prestigiosa de la sociedad inglesa, ¿no? Lo interesante de toda esta historia es que la realidad del Club Caníbal es que, como habéis podido un poco intuir, se trataba de un club que realmente lo que hacía era distribuir y difundir pornografía, ¿no? Y todo eso se presenta, y es algo muy curioso, como una divulgación científica sobre las prácticas culturales de los nativos de las colonias. Estamos hablando de finales del siglo XIX y en medio del darwinismo, con toda la fascinación que provocaba todo eso. Abogados, comerciantes, políticos. Esa imagen era real, o sea, la imagen de victorianos, caballeros victorianos, o gente que se decía caballeros victorianos tomando té en tazas de porcelana en medio de la selva era absolutamente real. Y pasándose imágenes pornográficas. ¿Y entonces cuáles eran las ideas de este club? Pues mira, las ideas de este club era un desbordante racismo. La historia de la colonización y de la protoarqueología moderna es una historia de racismo, ¿no? Inglaterra se proclamaba la culminación de la civilización, la muestra era su imperio, tenía una gran capacidad militar. Ellos pensaban, como todos los imperios que se piensan que van a ser eternos, que su poder provenía de Dios. Y entonces los debates científicos eran sobre poligenismo. Poligenismo es la creencia racista en la desigual evolución de las razas. Por supuesto, la blanca, y a ser posible rubia y de ojos azules, blanquísima, representaba la casi perfección. Y para ello hay una serie de pseudociencias, que entonces eran la ciencia, que se creían que era la verdad. Una de ellas era la frenología. La frenología producía craneómetros y de alguna manera, por medio de la estructura del cerebro, por medio de la cabeza, del aspecto externo, se podía determinar cómo era una determinada persona. Esas eran las ideologías que movían este colonialismo moderno, ¿no? Por esos años. Sí, y el moderno colonialismo empieza precisamente ahí, ¿no? Donde lo ario, porque en esto escucharéis la palabra blanco, blanquísimo muchísimas veces, lo ario se va imponiendo, y entre esos arqueólogos y aventureros, sobre todo Percy Harrison Fawcett, de quien hablaremos ahora, es el que tenía la mayor obsesión por lo blanco blanquísimo, hasta el punto de justificar todo tipo de creencias delirantes. Bueno, esto ya nos va sonando un poco a todo algo terrorífico que sucederá unas décadas más tarde, con lo ario, lo blanco, la obsesión por la pureza. Así es. 70 años después, en lo alto del Tíbet, un oficial alemán, alto, blanco, rubio, sonriente, sostiene uno de estos artefactos, un craneómetro. Frente a él, un monje tibetano que también sonríe se deja hacer. Los nazis durante la Segunda Guerra Mundial buscaron el reino oculto de Agartha
un territorio cuya existencia se basaba en mitos y leyendas, pero en las que ellos, dispuestos a dar con la antigua estirpe aria, creían. Uno de estos lugares sería el Tíbet. Allí fueron varias expediciones, una de ellas en 1938 por orden de Adolf Hitler. Se entrevistaron e hicieron pruebas con los tibetanos. Los consideraban descendientes directos de los arios. Madre mía, esta cara B del nazismo, ¿de dónde venían estas ideas? Pues mira, provenían de antiguos mitos y leyendas, pero también de algo que entonces era tremendamente popular, que era la teosofía, que fue creada por Elena Blavatsky, ¿no? Y de ahí surge precisamente otro tipo de movimientos que son los que inspirarán el nazismo, ¿no? Como era la ariosofía. La ariosofía sostenía que la historia de la humanidad es una constante guerra entre razas, sobre todo entre la raza aria y judía. Y en nuestro país la teosofía era muy popular. Había muchísima gente que se proclamaba teósofa hace un siglo y era algo absolutamente normalizado. Y uno de nuestros grandes escritores, al que yo amo muchísimo, y me consta que Javier Gallego también simpatizaba con esta Javier teosofía. Gallego, si estás ahí escuchándolo, sabemos que te gustaba. Por supuesto, este gran escritor no simpatizaba con su parte racista, sino la más mística y poética, ¿no? Porque la teosofía fue en realidad una filosofía, una neorreligión de alguna manera que intentaba superar los enfrentamientos entre religiones. Bueno, has dicho que uno de nuestros grandes escritores y simpatizaba con esta causa. ¿Quién era? Rosa de Job. Todo hacia la muerte avanza de concierto. Bueno, ahora ya yo creo que quedan pocas dudas de que solo podemos estar hablando de don Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán, pues sí, abrazó la teosofía. Mira, la teosofía es muy complicado de explicar brevemente, porque a mí me harían falta 14 horas, 9 reencarnaciones y perder la poca cordura que me queda. Y tú sabes que mi cordura depende nada de un hilo. No vamos a poner eso en riesgo. Lo que nos interesa sobre todo es cómo la teosofía, por medio de su teoría sobre las especies y las fases de la Tierra, va a inspirar a toda esta arqueología moderna, ¿no? Según la teosofía, hace millones de años existían continentes perdidos, habitados por seres todopoderosos, los lemurianos, los atlantes, que desaparecieron con un cataclismo. Pero quedaban sus descendientes que habían formado hermandades secretas. Vaya. ¿Y dónde estarían? Pues aquí entra mi amigo Percy Harrison Fawcett. Expliquemos quién es exactamente Percy Harrison Fawcett. Bueno, Percy Harrison Fawcett es un inglés surgido de la mentalidad racista victoriana, esa del Club Caníbal. Bueno, él no pensaba que los indígenas y los no arios fuesen animales, pero un poco racista. Casi sí. Un poco racista sí era, evidentemente, ¿no? Y estaba obsesionado con encontrar Zeta. Él llamó a la ciudad perdida. No setas, no setas de las que se comen. Mi canariedad es que entre tú y yo, cordobés, una cordobesa y un canario diciendo tenemos que encontrar la ciudad Zeta. Lo voy a intentar decir. Zeta. Él sostuvo que aquellos indios, los que según él tenían la tez más clara y hasta muy blanca, porque se encontraron varias tribus que tenían la tez un poco más blanca, podían ser los herederos de un linaje mítico, una supercivilización en medio del infierno verde, que era como llamaba la Amazonia, una raza de dioses. Y para ello se apoyó en una serie de extrañas teorías esotéricas acerca de continentes perdidos, logias secretas en mitad de la selva e inmensas galerías subterráneas. Adivinar esta voz se me hace más complicado. De hecho, parece como que le cuesta. A mí, yo hablo así a veces por la mañana, o sea, cuando me despierto. ¿De quién se trata? Pues mira, se trata nada más y nada menos que de Arthur Conan Doyle, en 1929, que es más o menos cuando va a pasar el gran acontecimiento con Fawcett, ¿no? Sabéis que Conan Doyle fue el creador del personaje Sherlock Holmes, y él precisamente se inspira en las crónicas de las expediciones que va a hacer Fawcett por el Amazonas. Ante nosotros se levantaban las colinas Ricardo Franco, de cumbres lisas y misteriosas y con sus flancos cortados por profundas quebradas. Estaban allí como un mundo perdido, pobladas de selvas hasta sus cimas, y la imaginación podía concebir allí los últimos vestigios de una era desaparecida hacía ya mucho tiempo. Aislados de las luchas y las cambiantes condiciones, los monstruos de la aurora de la existencia humana aún podían habitar esas alturas invariables, aprovisionados y protegidos por precipicios inaccesibles. Wow. Pues mira, Lord Rockstone es un personaje que aparece en el mundo perdido y realmente es un alter ego de Fawcett. De este explorador. Racista. Sí, y en un pasaje de la novela, aunque es una novela ficción, pero se dirige a un indio y qué casualidad que le dice: un color todopoderoso, el blanco, levántate, hombrecillo, y aparta tu cara de mis botas. Violeta, seguro sabes más de lo que te piensas de Fawcett. Yo, a ver, así a lo loco, de primera a mí no me suena de nada. Bueno, pues mira, escucha esto.
haber empezado por ahí. Indiana, que además dentro de poco se estrena una nueva secuela de Indiana Jones. Pues sí, lo sorprendente de toda esta historia que estamos contando, que es todavía más delirante, es que el personaje de Indiana Jones se va a inspirar en Fawcett. Y o sea, un momento, el personaje de Indiana Jones se basa en un explorador racista, proto-nazi. Yo ya dije que vengo a dar malas noticias. Venga, adelante. Pues mira, Fawcett en mayo de 1925, acompañado de su hijo y un amigo de este, desaparece sin más en la Amazonia brasileña cuando buscaban Zeta, ¿no? La ciudad perdida en la que creían y que se apoyaban en antiguas crónicas portugueses, en viejos manuscritos, supuestas reliquias antiquísimas que había encontrado, luego no eran tales reliquias antiquísimas. Y también, cómo no, en el hecho de que en sus expediciones diera con tribus de indios casi rubios y de tez blanca, que existían, como ya he comentado, ¿no? Porque lógicamente, como buen inglés racista, pensaba que de la negritud no podía surgir una civilización superior. Y entonces surgen todo tipo de teorías y hasta cultos de creyentes en sus ideas, una auténtica Fawcett-manía, que todavía existe hoy en día en Brasil, en esa zona del Amazonas, y muchos de los que fueron tras él murieron o desaparecieron en el mismo infierno que acabó con él. Bueno, ¿y cuál es tu teoría sobre lo que le pasó? Bueno, lo que cuenta Infierno Verde, que es un libro que acabamos de publicar en la editorial, que cuenta precisamente esta historia, pero no vamos a desvelarla toda. No. Realmente él oculta toda esta historia delirante, la oculta a la Royal Geographic Society y a sus patrocinadores, que es los que tenían el dinero para estas expediciones, ¿no? Un par de años antes, él escribe densos ensayos en revistas de ocultismo donde habla de jerarquías ocultas, hermandades de seres sobrenaturales en medio de la selva, espiritismo. El coronel Fawcett y su oficial de informaciones se retiraban a una sala oscura y colocaban las 4 manos, aunque no los codos, sobre el tablero. Fawcett preguntaba entonces al tablero en voz alta si la ubicación del enemigo estaba confirmada y si el desdichado tablero se deslizaba en la dirección correcta. No solo incluía la posición en el listado de ubicaciones confirmadas, sino que a menudo ordenaba que se disparasen 20 ráfagas de obuses del calibre 9.2 en el lugar en cuestión. Vamos, que disparaba por Ouija, un poco. Los rusos creo que hacen lo mismo, más o menos. Sí. ¿Y qué pasó con Fawcett entonces? Pues mira, todo formaba parte de un plan preparado al detalle. El hijo de Fawcett, que lo acompaña a la selva y también desaparece, era considerado por sus padres como el elegido. Todos los padres consideramos que nuestros hijos son los mejores del mundo, pero este hombre estaba un poco tronado y entonces pensaba que su hijo era el elegido, ¿no? Y que iban a encontrarse con los descendientes de esas civilizaciones perdidas que deberían estar escondidos en algún lugar entre las montañas. Seres sobrenaturales, por supuesto poseedores de una sabiduría ancestral, y se trataba de un linaje, el de los Fawcett, todos, desde su mujer hasta sus hijos, que se creía cósmico y que provenía de las estrellas. ¿Y dónde acabó este personaje cósmico, Fawcett? Pues mira, yo creo que muchas veces, y esto es una lección que debemos darnos en la vida, todos y todas, y es que a veces el misterio es que no hay misterio. Días después de su desaparición, esto es mi opinión, porque hay una tribu cercana que vio a lo lejos humo de otra tribu vecina, pero también muy temida, que practicaba el canibalismo. Pues normal, estaban hasta las narices que durante décadas llegasen los blancos sonrientes y los explotasen, los aniquilasen. Bueno, pues Fawcett lo que solía hacer era no enfrentarse a tiros cuando habían emboscadas con indios, ¿no? Y él lo que hacía era intentar mantener la calma, levantar las manos y caminar lentamente hacia ellos. Pues posiblemente en aquella ocasión le había funcionado en muchas ocasiones, pero esta vez no, amigo, no funcionó. Bueno, esto sí que es un club caníbal y no lo de los británicos. Servando Rocha, de Editorial La Felguera, un verdadero Starman. Muchísimas gracias, como siempre, por estas historias del subsuelo, del pasado, del presente, más aterrador y más desconocido. Yo me voy con las estrellas, me espera un carro para dirigirme hacia el cosmos, hacia lo insondable. ¡Vamos! Bueno, antes de marcharnos, yo tengo 2 anuncios importantes y los 2 los voy a hacer. El primero es que estaremos en Castellón haciendo un programa especial junto al Centre de la ASP por la Paz para hablar de cómo construir la paz y cómo educar en el pacifismo en un año, lo sabemos, donde la guerra ha estado tan presente y el discurso pacifista ha ido perdiendo fuerza con los años. Así que estaremos allí el 12 de mayo en el Auditorio Leopoldo Peña Roja a las 12 de la mañana. Así que, mira, olvidaos del trabajo, olvidaos lo que tengáis que hacer a esa hora y venid a vernos. Y el segundo anuncio que tengo que hacer es que volvemos el lunes con un programa muy especial porque entrevistaremos a una de nuestras ilustradoras favoritas, María Herrero, que nos presentará Historia de una niña con pánico a ser mujer. Y haremos un viaje al pasado de cada una de nosotras con la periodista Paloma Torrecilla como parte del proyecto de la RTV que se llama
cómo el machismo marcó nuestra adolescencia. Hoy es 4 de mayo, May Force, así que la fuerza, la intensidad y la radio os acompañen.